Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a Novafin Connect. Esta es ya nuestra tercera sesión, un evento cuyo objetivo es precisamente transformar organizaciones a través del conocimiento y la innovación, un evento que nos hará conectar, inspirar y acelerar esta nueva normalidad. Muchas gracias por acompañarnos. Para los que no estuvieron en las primeras dos sesiones esta mañana, mi nombre es Claudia Selva, soy la directora de Mercadeo y Comunicaciones de Novacom y seré su anfitriona. Antes de presentar a nuestro invitado especial, de parte de Novacom, queremos agradecer a todos nuestros aliados estratégicos que confiaron en nuestra propuesta y quienes hoy son parte clave de nuestra agenda. Los aliados estratégicos de la agenda de hoy precisamente son Visit, Growth Hacker, RDP Consulting, BAC y Asociados, Campic, Asociación Bancaria Costarricense, Copeande y Banco Popular. Agradecemos a todos ellos por ser parte de Novafin Connect. Ahora bien, Novacom tiene el agrado de presentarles la charla La organización ambidiestra, optimizar para transformar, impartida por Fernán Gallegos. En este espacio, él nos va a estar explicando la diferencia entre lo que es y lo que no es una transformación digital. Ahondará un poco sobre el readiness de la transformación digital, identificando cuáles son esas brechas, cuáles son esos niveles de madurez que se necesitan y nos detallará también sobre el nivel de madurez que existe en Centroamérica. Para presentarlo formalmente, Fernán es ingeniero industrial y egresado del programa de alta gerencia del INCAE con profundo conocimiento en estrategia empresarial, ABC Costing, Balanced Scorecard y liderazgo transformacional. Cuenta con más de 24 años de experiencia profesional consultiva y ha trabajado en varias industrias en Latinoamérica apoyando a la alta dirección y a juntas directivas en el alineamiento de sus estrategias y en TI. Actualmente es director asociado de transformación digital y estrategia empresarial en BAC y Asociados, Growth Advisor para FIDASense y miembro de junta directiva de TeenSmart International, una ONG dedicada a la salud y a la educación de jóvenes en riesgo social en Latinoamérica. Se ha desempeñado en cargos en Cognitiva como director de consultoría para América Latina, socio fundador de Perseus Consulting Group, consultor para Mastercard Advisors, Associate Partner de GBM Consulting y KPMG. Fue presidente de la Junta Directiva de ACEGIRE, la primera unidad de cumplimiento para gestión de residuos electrónicos en LATAM. Antes de darle la palabra a Fernando, les voy a dar unas indicaciones en cuanto a la logística de este evento virtual. Para evitar interrupción de ruido, se han silenciado todos los micrófonos y se han bloqueado también el video para la audiencia. Sin embargo, los invitamos a que nos compartan sus consultas y sus comentarios a través del chat que van a encontrar en la ventana a mano derecha en la parte inferior de sus pantallas. Y al final de esta sesión vamos a estar abordando esas consultas y comentarios. Les avisamos que esta sesión además está siendo grabada y después de la misma les estaremos compartiendo el enlace a la grabación por si deciden revisitarla. De antemano externamos nuestras disculpas por si se generara algún fallo de conexión debido a que cada uno de los panelistas estamos trabajando desde casa. Muchas gracias de nuevo a todos por su interés en Novacom y por ser parte de Novafin Connect 2020. Vamos a dar inicio, así que bienvenidos. Y bueno, Fernán, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Excelente, muchísimas gracias, Claudia, y a invitarme a este evento Novafin, perdón. Encantado de poder compartir un poco la experiencia que a través de estos últimos años hemos podido palpar de la región, especialmente en el sector financiero. Y nada, excelente, vamos a dar inicio y creo que al final vamos a poder compartir algunos datos, como dijo Claudia, de la medición que hemos podido hacer de la preparación de estas organizaciones en cuanto a un proceso de transformación digital. Muy bien, entonces, para empezar, la presentación va a hablar sobre la organización ambidiestra, pero muy en el fondo es cómo podemos hacer para liderar en tanta incertidumbre. Y la incertidumbre viene desde hace tiempos, pero como en los últimos meses hemos podido constatar, se ha acrecentado.
todavía más. Y es importantísimo ver un poco más allá simplemente del tema digital, ¿verdad? Y el imperativo más importante de estas organizaciones es aprender a desaprender para poder trascender en un futuro más digital. Muy bien, y me encanta empezar con esta cita de Mario Benedetti porque viene muy al punto, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo ahora a través de durante esta pandemia. Y es que cuando creíamos tener todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Y en un mundo cada vez más digital, donde la interacción es cada vez más en el momento y tenemos más datos, esos datos nos van a precisamente a hacer válido esta cita de Mario, en el sentido de que puede ser que lo que sabíamos o creíamos saber en la mañana sobre un producto, sobre un mercado, sobre el desempeño, un potencial de negocio, en la mañana puede ser que en la tarde la pregunta no la cambiaron, ¿verdad? Porque los mismos datos me están haciendo ver de otra realidad. Entonces tenemos que entender esto, tenemos que tener la agilidad para poder a través de los datos estar precisamente no respondiendo a este cambio, sino más bien buscando nuevas preguntas que nos hagan crecer. Lo primero también que quería mencionar es que hay mucha distorsión en el mercado, no solo en Centroamérica, sino a nivel global, y cada uno tiene su visión sobre lo que es y lo que no es transformación digital. El término transformación digital se acuñó así porque así se decidió en su momento. Deloitte Consulting y MIT fueron las dos organizaciones que primero escribieron sobre el tema y así lo acuñaron. Sin embargo, el término, esas dos palabras, de alguna forma ha tenido más peso en la parte digital y no tanto en la parte de transformación. Pero lo cierto es que la transformación la venimos haciendo como humanidad desde que existe la rueda, ¿verdad? Desde el momento en que apareció la rueda, cambiamos la forma como nosotros nos desempeñamos, como creamos valor, el esfuerzo del trabajo cambió completamente y eso no ha cambiado nunca, es completamente continuo. Lo que en los últimos tiempos, ha venido a acrecentar esto precisamente son las tecnologías emergentes, que tampoco son del todo nuevas, sino que la convergencia del costo de procesamiento y de almacenamiento ha hecho que estas tecnologías las podamos adoptar ahora sí con un sentido de negocio. Y entonces la premura es precisamente cómo hago para poder transformar mi negocio y generar ingresos diferentes de lo que hubiera hecho sin estas tecnologías. Pero lo cierto es que es muy diferente transformación digital de lo que es digitalización. Digitalización no es más que meterle tecnología a un proceso existente, lo estoy haciendo más eficiente sin duda, voy a poder hacer algo más en ese proceso, pero no estoy cambiando todavía, digamos, la lógica de creación de valor de la organización a través de ese proceso, es algo más de corto plazo. Sin embargo, la digitalización tiene un componente o un rol muy importante dentro de la gran sombrilla de lo que es la transformación digital. Y es parte de lo que vamos a ir discutiendo a lo largo de la presentación. Y entonces, una excelente definición que me encontré sobre, la definición de transformación. Vea que aquí no estamos hablando necesariamente de transformación digital, sino de un proceso de transformación. Es un cambio significativo, no es cualquier cosa, es duradero. Y lo más importante es que no es reversible. Es tal el nivel de transformación de una organización que está haciendo esto, que lo está haciendo bien, que en su lógica de creación de valor, que es imposible regresar al punto anterior. Eso es la visión de un proceso de transformación digital que estamos buscando. Si es algo que yo puedo de un momento dado decir, no, me voy a regresar, probablemente no estoy transformando mayor cosa, probablemente todavía esté en el corto plazo o en la parte más operativa. Y entonces nada más para terminar de recalcar esto, porque hay también mucha distorsión de lo que es un proceso de transformación digital y escuchamos mucho de que transformación digital no es tecnología, no es el tema digital, sino es más el tema de las personas, es más el tema de la cultura, lo cual es cierto, pero no es solamente eso. Yo tengo que entender cuál es ese mandato estratégico para yo entender cuál es la cultura que necesito crear y cómo voy a hacer ese liderazgo, cómo voy a ir haciendo esa transformación cultural dentro de las organizaciones, pero es de acuerdo a esa visión estratégica que yo tengo. No es lo mismo, la misma travesía de transformación de un banco versus otro, aunque estén en la misma industria,
es muy diferente la travesía que yo voy a tener que dar. Por otro lado, tampoco es un tema meramente, como hemos visto, de tecnología, no es meterle más capas o más canales digitales, ¿verdad? Pero sin embargo tienen que responder de nuevo a ese mandato estratégico. Y por último, que también está muy de moda, el tema de innovación. Si bien es cierto, el tema de innovación es central en un proceso de transformación digital porque necesitamos estarnos reinventando y cuestionando constantemente el éxito que tenemos hoy. Lo cierto es que hubo una cultura y toda una metodología o todo un proceso de innovación dentro de las organizaciones, de nuevo también tienen que corresponder a un objetivo hacia un futuro digital, porque de nada me sirve hacer todo un proceso de creación de nuevas ideas si esas ideas, por más buenas que sean, no me están haciendo o no me van a hacer exitoso o competitivo en ese futuro digital que yo estoy apuntándole, ¿verdad? Entonces, puede haber mucho desgaste en una organización si solamente pienso que tengo que estar innovando. Transformación digital no es esto, pero es parte de. Por otro lado, es importantísimo que como líderes, y cuando digo líderes no digo únicamente un gerente general, un presidente, un CEO, sino cada uno de nosotros, dentro de cualquier sea nuestro rol dentro de la institución bancaria, es importante tener en cuenta que esto está sucediendo. En un proceso de transformación digital, estos elementos que vamos a describir ahorita van a estar sucediendo, queramos o no. Primero hay un tema de disonancia cognitiva, y esto es cuando la persona, usted le explica a una persona, tenemos que hacer este cambio, tenemos que migrar hacia acá, tenemos que deshacernos de esto, vamos a buscar este nuevo mercado, este nuevo segmento, etcétera, etcétera. Las personas, la mayoría van a entenderlo, van a decir, sí, eso tiene lógica. Sin embargo, no tienen una conexión o un compromiso emocional hacia eso, y por lo tanto no van necesariamente a apoyarlo como deberían o como dijeron que lo iban a hacer. Tenemos que entender que eso está sucediendo y tenemos como líderes poder gestionar esto. Por otro lado, hay unos disparadores. Las personas se van a preguntar, bueno, yo en este proceso de cambio, de transformación, ¿cómo voy a salir parado al final? ¿Voy a ser una persona más valiosa para la organización en este cambio? ¿O más bien estoy vulnerable y probablemente estoy en riesgo de salir? Y cada uno va a hacer su propio análisis y su propia conclusión y va a actuar de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si se siente amenazado, probablemente tampoco va a querer que el cambio se dé y por lo tanto no va a apoyar el proceso. Entonces, también tenemos que entender como líderes que esto está pasando y tenemos que atenderlo a través de ciertas políticas y de comunicación dentro del proceso de transformación para mitigarlo. No lo vamos a poder eliminar. Tenemos que nada más entender que existe. Y esos dos temas generalmente pasan muy al inicio de un proceso de transformación. Más adelante hay otros elementos psicológicos que están afectando a las personas y uno es que todos los humanos lo tenemos y es que no nos gusta posponer beneficios, ¿verdad? Queremos todo ya, ¿verdad? Y cada vez más, creo yo, ¿verdad? Especialmente con el tema de digitalización, en cualquiera de las industrias, sea entretenimiento, etcétera, queremos las cosas ya. Entonces, como ser humano, en un proceso de transformación, vamos a tender a premiar iniciativas que son, en teoría, de ese proceso de cambio, pero más de corto plazo, porque yo quiero ver rápido los resultados y, por lo tanto, tendemos a minimizar lo que está más a largo plazo, ¿verdad? Y eso es importante entenderlo porque no podemos quedarnos en el corto plazo, no podemos simplemente hacer las cosas que vemos fáciles, ¿verdad? Y lastimosamente a veces proveedores, ¿verdad? Se aprovechan de esto porque conocen y ellos también quieren el corto plazo en tratar de vender o posicionar ciertas soluciones que a lo mejor son necesarias y van a crear valor, pero no necesariamente en este momento, puede ser que sea un poquito más adelante. Entonces tenemos que entender cuándo sí, esa ruta de transformación, cuándo tenemos que tenerlo y administrar un poco este sentimiento que se va a generar sí o sí en las personas. Y por último, el mínimo esfuerzo. También como seres humanos siempre tratamos de hacer la solución que nos cueste menos en tiempo y costo y no necesariamente eso es lo mejor. A veces va a haber soluciones que vamos a tener que tomar el camino más complejo porque es el que nos va a llevar más hacia el éxito, ¿verdad? Entonces, de aquí empezamos a ver un poco sobre la organización ambidiestra, ¿verdad? Ver, como se habrán dado cuenta, ver un poco el corto plazo y también el largo plazo. Y entonces nos obliga a entender que hay dos tipos de problemas en un proceso de transformación digital que tenemos que atender. Uno tiene que ver con lo que es complicado. ¿Qué es complicado? Algo que ya se sabe que tiene una solución, ya se ha hecho muchas veces.
hay cierta complicación en resolverlo. Yo puedo traer 2 expertos y esos 2 expertos van a probablemente tomar rutas diferentes, pero al final vamos a llegar a lo mismo, ¿verdad? Esas son cosas complicadas, ¿verdad? Y tengo una mentalidad más de resolver un problema, ¿verdad? Necesito implementar un sistema, necesito desarrollar un nuevo proceso, ¿verdad? Esas son cosas complicadas, pero relativamente sencillas. Versus lo complejo, que son cosas que no tienen una respuesta clara o única. Y aunque también puedo tener un experto que me ayude, aquí la mentalidad es más de curiosidad, ¿verdad? En un proceso de transformación necesito tener un poco esto, esa curiosidad de probar y exponerme al fracaso. Entonces vean cómo hay personas que les gusta estar más en la parte complicada, les gusta resolver problemas y no podrían con esa ambigüedad, ¿verdad? del futuro, y otras al contrario, ¿verdad? Les gusta eso y no les gusta la parte más operativa. Entonces, en un proceso de transformación digital, yo necesito resolver estos 2 tipos de cosas, de problemas, de problemáticas, y hay personas que son perfectas para uno y para otro. Entonces, yo necesito saber dónde pongo unos versus otros. Lo complejo también es que habrá algunos que van a tener que estar en ambos, ¿verdad? Entonces, eso le crea todavía un nivel de complejidad aún mayor al proceso. Entonces, lo cierto es que en un proceso de transformación digital vamos a tener sí o sí que gestionar 2 modelos de negocios a la vez. Lo que diríamos la parte complicada, que es el modelo actual, es cómo hemos venido operando hasta el momento, es donde hemos sido exitosos, es lo que nos trajo acá, ¿verdad? Y por otro lado, la complejidad, que es ir poco a poco hacia ese modelo futuro que no conocemos necesariamente con tanta certidumbre, ¿verdad? Entonces, en el modelo actual hay muchísimo más claridad, tiene sus obstáculos, como podemos ver representados ahí por esas montañas en el horizonte, pero de alguna forma ya lo hemos hecho y sabemos y podemos ver y de alguna forma las vamos a poder superar, versus lo complejo que no sé con lo que me voy a encontrar. Lo que sí es cierto es que como organización necesitamos hacernos a ese mar, ¿sí? Pero necesitamos preparar a la organización para poder gestionar ambos modelos al mismo tiempo. Entonces vamos a usar un poco esta página que estamos viendo aquí del modelo actual y el modelo futuro como para ir introduciendo un poco las características de una organización ambidiestra, ¿verdad? Esas capacidades que como organización necesito ir desarrollando. Entonces, por un lado, para poder movilizar una organización de un modelo actual hacia ese modelo futuro digital, yo necesito optimizar mi modelo actual. O sea, yo no puedo tratar de hacer una travesía como la que vimos en ese mar tempestuoso si la organización no está lista, si ese barco no está optimizado. Necesito asegurarme que ese barco esté bien. Y como analogía, yo les puedo decir, por ejemplo, ustedes pueden tener un edificio que está desocupado, ustedes tal vez lo heredaron, lo compraron. ¿Qué hago con ese edificio? Bueno, ese edificio yo lo puedo utilizar para oficinas, lo puedo utilizar como un hotel boutique o un bed and breakfast, lo puedo usar como apartamentos de habitación, pero si alguna de las paredes fundamentales, ¿verdad?, del primer piso está falseada, esa pared yo la tengo que arreglar independientemente para qué yo quiera utilizar ese inmueble. Es similar, yo necesito arreglar lo que está mal en mi modelo de negocios hoy, ¿sí?, independientemente de hacia dónde quiero ir. Y eso lo tengo que hacer ya. Y eso lo resuelvo con digitalización, ¿verdad? En el corto plazo, es la parte complicada, ahí es donde la gente se va a ver valiosa en el corto plazo, ¿verdad? Entonces estoy atendiendo un poco eso, ¿verdad? Por otro lado, entonces, habiendo entendido eso, en la firma, en Vaca Asociados, hemos identificado lo que son 6 elementos críticos que hemos visto que son fundamentales que una organización tenga cierto nivel de madurez. No estamos diciendo que tiene que tener el nivel de madurez óptimo, porque eso va a ser imposible o nunca vamos a empezar, pero sí entender a dónde está dónde está la organización en cada uno de estos elementos. Y los vamos a ir analizando de uno en uno, precisamente para identificar cuáles son la mejor forma, ¿verdad?, hacia un proceso de transformación digital. El primero que vamos a hablar tiene que ver con liderazgo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas nuevas habilidades de liderazgo que se necesitan
en un proceso de transformación digital. Y hay varias, y hay mucha literatura de esto, y estoy segurísimo que muchos de los que están escuchándonos habrán ya leído con respecto a este tema. Pero hay 3 elementos que para mí son críticos, que vale la pena rescatar, que en un futuro, en un proceso de transformación digital más bien, los líderes, especialmente los líderes que han sido muy exitosos hasta ahora, es importante que reconozcan que van a tener que modificar su forma o estilo de liderazgo. El primero tiene que ver con que el nuevo líder, más que convencer a su organización con una visión muy clara, mucha certidumbre y mucho convencimiento y empatía hacia dónde ir, es más el líder que tiene que reconocer dónde no permanecer y liderar de ahí. Y eso obliga a liderar desde una posición no tanto de fortaleza, sino más de humildad. Y en un momento de tanta incertidumbre, más bien el líder que no logre esto y quiera seguir fundamentando su liderazgo en mucha certidumbre, es muy probable, no todos, pero es muy probable que eventualmente esa seguridad se le rompa, porque no ha podido hacer lo que dijo o no lo logró en el tiempo que dijo, etc. Y más bien entonces su percepción de líder se va a ver afectada, ¿verdad? Pero entonces tampoco es cualquier líder el que reconoce dónde están esos lugares o esas partes o esas bases de la organización actual de las cuales tenemos que salirnos, ¿verdad? Se necesita mucho convencimiento para la organización de entender por qué tenemos a lo mejor que salirnos de algo que hoy nos está dando muchos frutos, es exitoso, y por qué tenemos que salirnos. Pero por ahí tiene que empezar también el nuevo líder. En segundo término, tiene que resolver X. Y cuando digo resolver X, es resolver cuál es la experiencia que yo le quiero resolver o proveer a mi cliente a través de mi propuesta de valor. Muchos líderes lo que hacen es que ven lo que el banco enfrente está adoptando con nuevas tecnologías, a lo mejor les está yendo bien y quieren lo mismo. Y probablemente esa tecnología va a ser una tecnología que eventualmente vayamos a utilizar. Pero ¿para qué la vamos a utilizar? ¿Cómo la vamos a implementar? Los procesos, los datos, la cultura de un banco versus otro son muy diferentes. Y tomar una decisión únicamente con base en la tecnología nos puede acarrear errores sumamente costosos, y lo más importante es que nos puede costar tiempo de reacción. Y entonces más bien vamos a tener que devolvernos al punto de partida y entonces entender cómo sí hacerlo. Entonces resolver X es entender primero a mi cliente, recabar los datos si no los tengo, para entender un poco cuál es esa experiencia que quiero generar y empezar a tomarle el pulso a esa experiencia, y entonces sí, a través de las tecnologías, poco a poco ir resolviendo esa experiencia cada vez con más funcionalidad de una o varias tecnologías, pero no adoptarlas a priori simplemente por eso. Y en tercer término es evitar esto que estamos viendo acá. Y esto no son barrotes de cárcel, pero obviamente eso hay que evitarlo, pero lo que queremos resaltar aquí son lo que serían como pasos peatonales, ¿verdad? Los pasos peatonales, y es así de caótico, probablemente en un proceso de transformación digital, representan zonas de confort, complacencia, donde hoy estamos cómodos, donde el banco hoy está haciendo las cosas bien, pero que no necesariamente nos van a llevar hacia ese futuro digital de una forma competitiva. Y entonces, yo no sé si ustedes saben, pero los peatones, cuando estamos en un paso peatonal, de alguna forma nos sentimos más seguros, bajamos la guardia, y ahí es donde a veces ocurren más accidentes, porque precisamente no estamos tan alertas. El nuevo líder tiene que identificar estas zonas de confort antes de que sea un problema, y entonces, como dijimos en punto 1, convencer a la organización de dónde no podemos permanecer. Pero es todo un tema de comunicación, de liderazgo, ¿verdad? Convencer a la organización de cómo salirnos de estas zonas de complacencia. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pregunta para que ustedes puedan participar, y entonces, habiendo entendido un poco el tema de liderazgo, quisiera preguntarles a ustedes dónde estarían sus organizaciones en cuanto al tema de liderazgo en esta escala, desde muy en desacuerdo, a muy de acuerdo. Al final, nosotros en la firma, como les dije, hacemos un assessment de los clientes del sector financiero donde hemos asesorado,
y vamos a mostrar un poco cómo está ese nivel de madurez en estas organizaciones. Pero claro que cada uno de estos temas tiene muchas preguntas. En el caso de ustedes, y por razones de tiempo de hoy, solamente vamos a hacer una, pero para poder tener una medición. Entonces, los invito a contestar esta primera pregunta y ahorita vemos rápidamente los resultados para ver cómo se consideran ustedes que están en cuanto a la madurez de liderazgo. Así es. Si no ven la pregunta en su totalidad, nada más hacen scroll down, eligen la que desean y luego en unos 10 segundos vamos a proyectar ya los resultados de todos los que estén participando en esta pregunta. Muy bien, veo que hay un 36% de participación y vamos a ver el 18%, 7 de esas 39, que es la respuesta, digamos, que tiene más número de respuestas, es de acuerdo. Lo que sería más o menos, traduciéndolo a nuestra herramienta de readiness, un nivel relativamente alto de madurez en cuanto a esto. ¿Okay? Entonces, esto habla muy bien, por lo menos de una pregunta, claramente no es tan científico como la que aplicamos a nuestros clientes, pero nos da una idea más o menos cómo ustedes están percibiendo el nivel de liderazgo en cada una de sus organizaciones. Muy bien, regresemos a la presentación, por favor. Muy bien, el segundo elemento del readiness tiene que ver con el propósito y la claridad de la visión. Y de nuevo, volviendo a nuestro modelo del modelo actual versus el futuro, un proceso estratégico de pensamiento estratégico, esa visión clara, nos ayuda en un proceso de transformación porque nos identifica cuáles son los desafíos que yo tengo que resolver tanto en el modelo actual como en el modelo futuro. Son desafíos completamente diferentes y los tengo que resolver completamente diferentes. Como vimos en el inicio, todo el tema de la complicación, de la parte compleja versus complicado, aquí tiene que ver un poco eso, ¿verdad? Tengo que ver cómo digitalizo cosas en el hoy y cómo empiezo a innovar cosas hacia el futuro. Incluso temas de activos, ¿verdad? Tengo que evaluar en un proceso estratégico, ver qué activo tengo hoy que me puede ayudar a ser más exitoso en el futuro digital o no. Y qué tengo que hacer con ese activo con suficiente tiempo, de una forma estratégica. Si yo no tengo esa visión, esa claridad estratégica en un proceso de transformación digital, la gran cantidad de iniciativas que voy a tener que decidir cómo aplicarlos va a ser mucho más complejo y van a ser más ocurrencias que responder a una ruta de transformación estratégica. Y aquí muy rápidamente, bueno, esto a veces cuando yo presento esto tiene animación, pero bueno, aquí lo estamos viendo todo, pero nos sirve para efectos de tiempo. Las organizaciones tienen un montón de fuerzas que nos están afectando, ¿verdad? Los bancos tenemos un montón de temas que nos están presionando. Uno tiene que ver con las tecnologías, los procesos o diferentes proveedores que nos vienen a hablar sobre las últimas tendencias, últimas tecnologías o cambios que tengo que hacer para que mi organización sea exitosa en el futuro. Por otro lado, tengo todo un tema que el cliente nos está presionando porque espera nuevas experiencias y experiencias que probablemente las estamos heredando o adoptando de otras industrias. Y entonces estamos viendo a ver cómo respondemos hacia estas nuevas solicitudes de nuestros mismos clientes, ¿verdad? Eso crea presión también. Por otro lado, la tensión o el estrés que todas las organizaciones tienen, esto no lo vamos a poder evitar, pero lo cierto es que cuando hay muy poca tensión, como vemos ahí, creamos complacencia. Si todo es color de rosa, no hay por qué cambiar, la organización no va a tomar las decisiones que tiene que tomar. Pero por otro lado tampoco, si es extrema la tensión, donde siempre estamos apagando incendios, ¿verdad? Lo que estamos es haciendo ocurrencias, son cosas que tengo que ir a hacer ya, y eso me desvía de ese proceso de transformación digital a futuro porque estoy enfocándome en el corto plazo, ¿verdad? Y por último, la incertidumbre, cuando es muy poca esa incertidumbre, cuando la organización cree tener todas las respuestas, ¿verdad? Cuando el líder cree tener todas las respuestas, entonces empieza a tomar decisiones en el corto plazo que después se ven que son errores, porque no tenía todos los elementos, no tenía toda esa claridad. Pensé que con aplicar esto iba a resolver el problema. Entonces esos errores son muy costosos, ¿verdad? Y por último, si la incertidumbre es demasiada,
¿verdad? Si la organización no sabe lo que tiene que hacer, entonces también la paralizo, ¿verdad? Entonces, ninguno de estos escenarios es óptimo. Yo necesito buscar un balance y un proceso de estratégico, de pensamiento estratégico, me ayuda a balancear y entonces cada vez que tengo estos elementos poder tomar decisiones un poquito más con cabeza fría y más estratégico. Entonces, volviendo a nuestro modelo de los dos modelos de gestión, de nuevo, en el modelo actual es donde yo tengo que optimizar esas iniciativas, ¿verdad? De corto plazo, es donde yo automatizo, donde digitalizo, ¿verdad? Entonces, todo el tema de digitalización, las personas que creen que transformación digital es digitalización, vean cómo es parte de un proceso de transformación, pero no necesariamente estoy transformando nada, estoy optimizando mi modelo actual para hacer una organización más robusta y más eficiente, precisamente para poder soportar un proceso de transformación que va a ser extenso y muy probablemente caro. Y por eso es que tenemos que buscar esos beneficios de corto plazo en el modelo actual. Hacia futuro, ¿verdad? Al mismo tiempo, empiezo a ver cosas que puedo ir transformando, es donde empiezo a crear cosas, es toda esa parte que dijimos de innovación y de curiosidad, es donde empiezo a preguntarme cómo monetizo la data, no cómo puedo colocar más de un producto, sino cómo la data me puede colocar más de un producto. Es donde busco fuentes de crecimiento nuevos, donde no tenía hace 12 meses, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aquí quiero hacer la segunda encuesta y preguntarles en cuanto a la visión estratégica en sus organizaciones, ¿qué tan claro es ese propósito estratégico, esa propuesta de valor que me indique cómo es que yo voy a querer crear valor a mis clientes en un futuro digital? Adelante. Bueno, vamos a dar aquí unos 20 segundos más para que ojalá participen más personas. Sin pena. De nuevo, aquí estamos simplificando, ¿verdad?, la medición de este elemento. Esto tiene varias preguntas que le hacemos a nuestros clientes, pero para efectos de tener una mejor idea de alto nivel de lo que la audiencia de ustedes están viendo en cada una de sus organizaciones en cuanto a su claridad estratégica. Y después lo vamos a poder contrastar con los casos reales que hemos visto en la firma. Perfecto, creo que ya podríamos ver resultados, ¿verdad, Fernán? Por favor. Ok, tuvimos un par más de respuestas. Aquí tenemos, sí, un 56 de ustedes se atrevieron a contestar. Vamos a ver de nuevo. Bueno, me parece interesante. El 29% cree que está de acuerdo en cuanto a que esa visión, esa visión digital, ¿verdad?, estratégico es clara. Un 22% o 9 de 41 cree que es medio, ¿verdad? Entonces, no está tan mal, me parece muy bien. Muy bien, excelente. Volvamos a la presentación. Excelente. Muy bien. El tercer elemento que queríamos abordar tiene que ver con el tema de innovación. Y aquí es interesante porque lo primero es que en una transformación digital debemos de crear una cultura que fomente el fracaso, ni siquiera tolerarlo, es fomentarlo. Y esto es bien complejo, especialmente cuando esto a mí me ha tocado presentárselo a juntas directivas, lo vuelven a ver a uno con ojos de que lo quieren sacar a patadas porque van muy en contra a veces de lo que venimos pregonando culturalmente en nuestras organizaciones, y es que es un tema de excelencia, que aquí no cometemos errores. En un proceso de transformación digital yo necesito fracasar en esas iniciativas de innovación porque solo así voy a aprender y entender dónde están los límites de estas iniciativas para poder fortalecer mejor esas soluciones, ¿verdad? Si no fracaso y me voy en vivo en una solución, muy probablemente va a fracasar en algún momento, y ese fracaso, ese error va a ser más costoso, y cuidado si no, más bien va a destruir reputación
y confiabilidad en nuestras instituciones. Entonces tenemos que fomentar el fracaso, tenemos que llevar estas soluciones a su máximo, a su límite y hacerlas fracasar para aprender de ellas. Entonces, no solo hay que fomentar el fracaso, pero bueno, también es una organización donde se permite fracasar, pero es inaceptable no aprender de esos fracasos, ¿verdad? Entonces es un tema cultural importante. Entonces, las nuevas tecnologías emergentes, que son muchas de las que vamos a utilizar mayoritariamente para estos procesos de innovación, son como stepping stones, ¿verdad? Como puntos, pasos pequeñitos, ¿verdad? Yo necesito empezar en pequeño y fracasar rápido, ¿verdad? El tema de innovación no puede ser únicamente un departamento de innovación. No estoy diciendo que tener una estructura de innovación no agregue valor en una organización, pero ojo que hay que gestionarlo bien, porque lo que puede suceder es que cuando hay un responsable, una cabeza del proceso de innovación, el resto de la organización se repliega y entonces es simplemente un espectador o un participante cuando me llaman, cuando me preguntan, porque la responsabilidad de la innovación es de esa persona o de ese departamento. Eso no puede suceder. La innovación tiene que ser un tema de cultura. Todos tenemos que participar de ella, independientemente que haya un responsable del proceso de innovación. Claro que tiene que haber un proceso de gobernabilidad, de procesos y muy especialmente de visión, que esas ideas que van a surgir no solo lleven un curso, ¿verdad?, de análisis, algunas se quedarán en el camino, otras progresarán, que la gente esté involucrada y clara en qué punto estamos, pero que estén ayudándonos a llegar a ese futuro digital el cual nos propusimos, ¿verdad? Si no tenemos eso claro, cualquier idea de innovación puede ser muy buena, pero no necesariamente para nosotros, puede ser muy buena para alguien más, para otro modelo de negocio. Entonces tenemos que tener muy, muy, muy claro eso. Y entonces, de nuevo, en nuestro modelo, de los dos modelos de gestión, ¿verdad? En el modelo actual son cosas de mejora o de innovación que tienen que ver en el corto plazo, son cosas probablemente muy basadas en procesos, en cómo hacer o innovar en un proceso, ¿verdad? Pero no tiene, digamos, como en el futuro, esa ambigüedad de que no sé necesariamente cómo va a progresar esta idea de innovación, necesito aprender de ella, es un tema más de curiosidad, y nacen pequeños y son iterativos y después lo junto con algo más o lo dejo en el camino, etcétera. Lo más importante, y probablemente esta charla y esta filmina sin duda, es que en el corto plazo, en el modelo actual, esas iniciativas de mejora es donde yo tengo que exigir un retorno sobre la inversión, porque esos beneficios de corto plazo son los que yo debería de asignarle a mi ruta de transformación para darle una protección a esas iniciativas de innovación. ¿Por qué? Porque esas iniciativas de innovación en el corto plazo yo no les puedo exigir un retorno. Son iniciativas que me van a dar un retorno altísimo en ese futuro digital si logro llevarlas a cabo, ¿verdad? Son las que me van a generar ingresos de fuentes que hoy no tengo, ¿verdad? O me van a permitir incursionar con un nuevo producto, etcétera. Pero no le puedo exigir retorno sobre la inversión. Y este es un error que muchos cometemos, ¿verdad? Incluso a veces solicitado por las mismas juntas directivas. Y entonces, un año después de haber empezado las iniciativas, va avanzando, pero no está generando beneficios, tienden a minimizarlas, a defondearlas o a bajarle su alcance. Y eso más bien es un pecado porque simplemente es una iniciativa que no había llegado todavía a su nivel de madurez para dar sus frutos. Entonces, cuidado con eso. Hay que proteger esas iniciativas de innovación que se tienen que gestionar de muy diferente de las de corto plazo y tenemos que protegerlas de un tema de presupuesto. Y tener unos beneficios claros, medibles en el corto plazo para poderlos asignar a esa ruta de transformación es un elemento de éxito que las juntas directivas van a apreciar mucho y más bien van a apoyar entonces esa ruta de transformación con fondos adicionales si hacen falta porque se sienten que de alguna forma no están teniendo que sacar tanto dinero de sus bolsillos o de retención de utilidades o de préstamos, etcétera. Entonces, esto es un elemento sumamente importante, central en un proceso de transformación digital. Entonces, aquí de nuevo, en el tema de la cultura de innovación, ¿cómo creen ustedes, cómo se sienten ustedes en cuanto en sus instituciones financieras en cuanto a esta cultura, así como más o menos lo hemos explicado? Podemos ir a la siguiente encuesta, por favor. Muy bien, la cultura de innovación en su organización permite llevarla exitosamente a un proceso de transformación digital. Es la pregunta.
¿Son las mismas respuestas, la misma escala? ¿Cómo creen ustedes que están preparados organizacionalmente o culturalmente? ¿Cómo lidian con el fracaso en su organización? ¿Se permite el fracaso? ¿Se fomenta? ¿Qué pasa cuando alguien fracasa en sus organizaciones? Si no les va muy bien, tendería a ser una respuesta más hacia el desacuerdo, ¿verdad? De esta cultura. Vamos a ver. Ok, 51% de ustedes se atrevieron a contestar. Bueno, podemos ver aquí, y esto es consistente con las mediciones que vamos a ver al final, aquí sí hay un porcentaje mayor que cree que está a un nivel medio, ¿verdad? Lo cual no está tan mal. Vean que esto más bien es uno de los elementos que tiende a estar un poco menos maduro, ¿verdad? Por lo menos tal cual lo explicamos ahorita, porque ciertamente hay iniciativas de innovación prácticamente en todas las instituciones, pero realmente que nos estén llevando de forma sistemática o de forma más estratégica ese futuro digital, realmente no. Entonces, muy bien que ustedes consideren que estén a un nivel medio, es una buena base para empezar, pero ciertamente es algo que hay que mejorar con el tiempo. Muy bien, regresemos a la encuesta, a la presentación. Muy bien, el siguiente elemento del readiness y de esta organización ambidiestra tiene que ver con los datos. Y aquí hay mucho tema, podemos hacer un webinar solo sobre el tema de los datos, porque como bien sabemos, los datos son el elemento más valioso, ¿verdad? Como dicen, es el recurso natural del futuro, ¿verdad? Pero aquí los datos, bueno, vamos a ir pasando acá. Nos ahogamos en data, ¿verdad? Todas las organizaciones tenemos un mar inmenso de datos, y no sabemos para qué nos sirven o qué son. Por eso es que estamos muy sedientos de conocimiento, ¿verdad? Y eso es un problema que tenemos en todas las industrias. En banca es todavía más porque, ¿verdad?, por regulación tenemos que tener a veces datos más que otras industrias y más encima almacenados por años para poderlos de alguna forma cumplir con temas regulatorios. Pero bueno, volviendo a nuestro modelo de los dos modelos, en el corto plazo, ¿verdad?, podemos echar mano de ese mar de datos, sacando estadísticas, haciendo todas estas iniciativas de Big Data para poder entender qué es lo que está ahí, hacemos análisis, etcétera. Pero ojo que aquí lo importante es que si yo no tengo, por eso dice ahí arriba, datos validan mi hipótesis estratégica. Si yo tengo una estrategia, pero no tengo los datos que me digan si me estoy acercando, o por lo menos en qué dirección voy, mejor ni empiezo, porque voy a estar a la deriva en ese mar. Ahora, eso no quiere decir que la estrategia no sea correcta. Lo que quiere decir es que yo tengo que ver cómo genero esos datos o cómo los encuentro, cómo los integro. Puede ser que los datos existan en otro lugar, en otra industria, ¿verdad? A veces, o tengo que ir a generarlos. Y esos datos yo los puedo generar precisamente por esa última milla. En el momento en que yo estoy de una forma digital, relacionándome con mis clientes de una forma más digital, esos datos de última milla que se pueden generar en ese momento de la verdad es el que me va a estar validando si yo me estoy acercando o no. Especialmente si estoy generando esa propuesta de valor que me va a hacer exitoso en ese futuro. Y obviamente la propuesta de valor va a ir evolucionando en el tiempo, pero yo puedo ir validando que los atributos de la propuesta de valor estén siendo reconocidos por mis clientes, apreciados por mis clientes o no, y entonces tomar decisiones de la data de esa última milla. Entonces, el tema de Big Data es súper importante, no lo voy a minimizar, por supuesto, pero es importante entender cuál es la pregunta, para que entonces esos esfuerzos de Big Data me ayuden a contestar esas preguntas estratégicas, aunados a la data de la última milla, ¿verdad? Entonces, en un futuro, más que los sistemas financieros contables para yo validar si estoy siendo exitoso a través de los ingresos, de las ventas,
muy probablemente yo voy a tener que tener un sistema de gestión de la propuesta de valor o de la experiencia del cliente en tiempo real y ver si me estoy acercando o no y tomar decisiones estratégicas en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces los datos son sumamente importantes. Si yo no tengo claro qué es lo que le quiero preguntar al cliente en un momento de la verdad, pierdo un momento, el cliente interactúe con él, ya sea en una plataforma digital o incluso físico, ¿verdad? Si no le hice la pregunta, perdí la oportunidad. Yo necesito entender qué es lo que quiero preguntar para incorporar esa pregunta, por lo menos ese comportamiento, generar del comportamiento del cliente ese dato para yo poder utilizarlo como parte de la data, ¿no? Y es importantísimo tener eso claro, ¿de acuerdo? Entonces, vean un ejemplo, por ejemplo, Tesla. Tesla está incursionando, ya tiene tiempo, pero me acuerdo que cuando dijo que iba a entrar en el negocio de seguros, incluso muchas personas creyeron que no le iba a ir bien. Bueno, todavía tiene poco tiempo de estar ejecutando este negocio, pero realmente Tesla lo que quería era aprovechar o monetizar los datos que se generan a través del comportamiento de los clientes al manejar esos vehículos y entonces poder dar un servicio, un producto de seguros muy a la medida. Y ese nivel de servicio, de experiencia, esa propuesta de valor es sumamente valiosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que esa última milla de conocimiento es puro oro, ¿verdad? Y va a ser exitoso sin duda porque precisamente va a poder entonces tener una póliza que le cubra contra accidentes y robo solamente cuando el vehículo está en tránsito, no cuando está parqueado. Y si el vehículo está parqueado un 70% del tiempo, pues entonces su póliza va a estar ajustada únicamente a ese tiempo. O por su comportamiento, por las zonas donde anda, su comportamiento de velocidades, etcétera. Todo eso va a calcularse en tiempo real y su póliza o su prima puede estar subiendo o bajando en tiempo real, ¿verdad? Entonces, a muchas personas esto va a ser de mucho valor y van a poder bajar más bien sus costos de seguros. Por eso los datos es importantísimo. Por áreas del tiempo voy a pasar esta filmina. También quería un poco de humor acá. Aquí el niño le pregunta, antes de escribir el nombre en la pizarra, necesito saber para qué planea usted usar esa data. Y para introducir el tema que viene a continuación, y es que si bien es cierto el que nuestros clientes quieran compartir con nosotros esos datos de última milla no es fácil, ¿verdad? Especialmente en los últimos tiempos, por todo un tema de privacidad o de ética, etcétera. Pero lo cierto es que estadísticamente, aquí el 54% de los clientes de esta encuesta, de este artículo que pueden ver acá, están dispuestos a compartir los datos, siempre y cuando entiendan para qué los vamos a usar y cómo les va a beneficiar a ellos. Entonces, el tema es que si nuestros clientes en cada una de esas instituciones no están queriendo compartirle los datos, no es un tema de tecnología, es un tema de confianza, que es más complejo. Meterle tecnología para poder obtener estos datos es complicado, pero la parte compleja es cómo hago para que el cliente confíe en mí y que use y me provee sus datos, ¿verdad? Entonces, no es la tecnología, no va a resolver esto. Esto es bien un tema importante al reconocer para poder realmente echar mano de esos datos de última milla. Muy bien, entonces aquí tenemos otra pregunta para poder entender más o menos cómo ven ustedes en cada una de sus instituciones esta gestión o esta cultura de datos y de analítica. Y aquí quiero hacer un comentario también, es no solamente que estén los datos, sino que la organización permita que diferentes personas dentro de la organización, no importa su nivel, tenga acceso a estos datos los datos que tienen que ver con su puesto de trabajo para poder hacer análisis y mejorar los procesos que tienen que ver con su rango de acción. Hay organizaciones que no permiten que la gente tenga acceso a datos y nada más pueden ver reportes prehechos o una persona, un departamento puede pedir reportes a otro departamento, pero no, necesitamos tener esta agilidad para que la gente en sus puestos de trabajo pueda estar constantemente validando, analizando los datos. ¿Cómo se consideran ustedes con respecto a este elemento del readiness de transformación digital?
Muy bien, demos un par de segundos más. Ok, de nuevo un 51%. Vamos a ver, está bastante parejo, en desacuerdo, medio y de acuerdo, entre 17 y 20%. Entonces, aquí podemos ver que hay una gran oportunidad de mejora, es donde estamos tal vez más crudos, especialmente en ambientes altamente regulados, ¿verdad? A veces nos inhiben a hacer cosas innovadoras, ¿verdad?, que quisiéramos hacer. Pero lo cierto es que incluso a nivel regulatorio, y lo estamos viendo en diferentes países, los mismos entes reguladores están cambiando, se están viendo en un momento de disrupción, ¿verdad? Especialmente por la pandemia, los ha obligado a tener que permitir algunos elementos de su regulación de forma digital y no manual como exigían antes. Entonces hay una presión también a nivel regulatorio que va a permitir mejorar mucho y avanzar y permitir que estos procesos de transformación avancen. Lo cierto es que todos los países avanzan diferentes, pero ciertamente los más progresistas en esto, en cuanto a su regulación, son los que van a permitir un proceso de transformación digital en la banca muchísimo más acelerado. Muy bien, volvamos a la presentación, por favor. Bien, el siguiente y penúltimo elemento del readiness que nosotros medimos tiene que ver con el desempeño, ¿verdad? Y lo cierto es que el fruto del éxito, y aquí irónicamente representado en una manzana, Amazon, es una de las organizaciones, por lo menos lo que casi siempre me contestan cuando hago la pregunta en diferentes charlas. Amazon se considera como una de las organizaciones a nivel mundial más exitosas que existe hoy. Lo cierto es que el fruto del éxito alberga la semilla del fracaso, está ahí latente y puede germinar en cualquier momento. El mismo Jeff Bezos, hace menos de un año, si no me equivoco, pronosticó el fin de Amazon. Él dijo, eventualmente Amazon va a desaparecer. Le preguntaron, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Por qué? Y él dijo, en el momento en que Amazon deje de poner al cliente en el centro, va a empezar a desaparecer, va a empezar a ser más vulnerable. Entonces, la mejor forma de evitar que esa semilla germine es con un buen sistema de gestión de desempeño. Yo necesito ir midiendo, especialmente esa última milla, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo mis clientes de la experiencia que ayer le encantó, pero hoy me está diciendo que quisiera algo más, ¿verdad? ¿Cómo puedo evolucionarla rápidamente? Porque de nada me sirve generar o diseñar una excelente experiencia si no soy capaz de entender que tengo que cambiarla en el corto plazo. Si yo no tengo esa agilidad, más bien destruyo valor, porque no hay nada peor que experimentar una buena experiencia y después yo no poderla sostener y ver que no fue lo mismo en la siguiente iteración. ¿Okay? Entonces, para reforzar este elemento, Brett King, que es todo un gurú, estoy seguro que muchos de ustedes, como esto es un evento de banca, lo conocen o lo han escuchado, él en algún momento dijo que si su presupuesto digital no es mayor que el presupuesto de infraestructura física, entonces no somos un banco digital. Y me encantó esta frase. De hecho, la comenté en algún momento cuando salió y no deja de tener razón. Sin embargo, en términos de medición, más que el presupuesto, por lo menos para mí, más que el presupuesto en el tema de inversión vis a vis es infraestructura digital versus física, tenemos que medir el porcentaje de ingreso, incluso de utilidades que se generan a través de los canales digitales versus los canales físicos, ¿verdad? Porque yo necesito, va a ser más fácil que yo pueda empezar a incursionar y generar nuevos ingresos a través de canales digitales en corto plazo que simplemente deshacerme de la infraestructura física. Van a tener que coexistir durante un tiempo. Y entonces, si solo mido la parte de infraestructura, probablemente entonces voy a decir, no soy un banco digital, no soy todavía, mientras que a lo mejor estamos haciendo muchos avances. Entonces podemos empezar a medir otros indicadores tal vez un poco más estratégicos en el corto plazo y ver que estemos avanzando. Y estoy segurísimo que en un futuro no va a desaparecer la parte física 100%. Siempre va a ser un elemento de esa omnicanalidad donde el cliente escoja por qué canal quiere atender o proseguir un proceso con un banco. Y si el cliente quiere ir a la sucursal física,
que sea por decisión de él, no porque mis procesos lo obliguen, ¿verdad?, a ir a la sucursal. Pero lo cierto es que cuidado y si no, en un futuro digital, el diferenciador nuestro en un futuro digital va a ser más un elemento, un atributo físico, porque va a ser lo diferente, es lo que va a lo mejor hacerme diferente con respecto al banco del frente. Entonces no podemos perder de vista eso, ¿ok? No podemos simplemente estar sesgados de que hay que correr con digitalizar todo lo que se pueda. Tenemos que entender que el componente físico va a tener un rol importante y si lo integro de una forma estratégica en esa propuesta de valor a futuro, probablemente vamos a ser más exitosos que otros. Entonces, de nuevo, aquí en el tema de desempeño, claramente yo en el corto plazo, en mi modelo actual, tengo que medir el corto plazo, ¿verdad? No puedo simplemente desligarme, ¿verdad? Mi modelo actual tiene que seguir siendo próspero, porque es el que me va a soportar el proceso de transformación, es donde yo necesito aumentar la rentabilidad y la eficiencia donde yo estoy operando hoy, es donde genero mucho conocimiento para este proceso de transformación y más hacia futuro, pero tengo que empezar a medirlo cada vez más, ¿verdad? Es empezar a ver, bueno, que tanto estamos fracasando, como hablamos ahorita hace poco, dónde estoy creciendo, si estoy aprendiendo más de mis clientes, de la interacción que estoy teniendo, ¿verdad? Si estoy pudiendo interactuar con nuevos clientes que hace unos meses no tenía, o con nuevos productos que no tenía, o en nuevos segmentos que no tenía. Entonces tengo que empezar a jugar con indicadores de gestión de corto y de largo plazo, y a veces dentro de una misma persona, a un mismo funcionario, a lo mejor lo voy a tener que medir en ambos. Y necesito tener esa acucidad, ¿verdad? O sea, perdón, ese cuidado de cuánto peso le doy al corto plazo versus el largo. Y conforme estamos en este proceso de transición, irle cambiando, ¿verdad?, el volumen a uno versus otro. Tengo que tener un sistema que me permita hacer esa evolución. Muy bien. La siguiente pregunta que tiene que ver precisamente con este tema, el tema de desempeño. En sus organizaciones, ¿cómo medimos el desempeño? ¿El sistema de gestión de desempeño nos va a facilitar hacer un proceso de transformación hacia futuro o está muy cortoplacista? Es un sistema de gestión que mide más el corto plazo, no nos incentiva a largo plazo. No nos incentiva de nuevo a ese tema de fracaso, a generar nuevas ideas. Si ustedes escuchan, yo no le pago a usted por pensar, simplemente por ejecutar, eso en la medición de desempeño claramente nos va a afectar, etcétera, etcétera. ¿Cómo creen que sus organizaciones miden, digamos, en este elemento del nivel de madurez? Muy bien, veamos las respuestas. Vamos a ver, tenemos un 48% de respuestas. Aquí de nuevo es el término medio el que sale un poco, o sea, el que tiene más respuestas con 23%. En de acuerdo y desacuerdo está en un empate. Entonces podemos decir que hay un nivel medio de madurez. Esto es un elemento incluso muy de corto plazo. Cuando nosotros empezamos especialmente en instituciones financieras, identificamos si aquí hay una oportunidad de mejora, es una de las cosas del corto plazo que tenemos que atender a través de una mejor gestión, porque es algo con lo cual tenemos que empezar. Si no está suficientemente robusto, no solo el sistema, sino la cultura para poder medir cosas, va a ser más difícil progresar un proceso de transformación. Muy bien, excelente. Volvamos a la presentación, por favor. Muy bien. Y para terminar, en cuanto a los elementos de madurez, todo lo que tiene que ver con la cultura de tecnología. Y aquí lo que queremos es entender cómo es que opera la organización de tecnología dentro de los bancos, ¿verdad? Son organizaciones que se enfocan mucho en la parte operativa, todo lo queremos desarrollar internamente, no queremos tercerizar nada, no se puede hablar de la nube, etcétera, etcétera. Es una organización muy enfocada en el corto plazo. Muy probablemente es una organización que nos va a hacer más difícil que apoye un proceso de transformación de forma estratégica, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que nos gusta medir acá.
Un excelente ejemplo como una organización que solo se enfoca en meterle tecnología o capas o funcionalidades tecnológicas a la organización, vemos como el año pasado, y este es un artículo del Harvard Business Review, relativamente, bueno, hace un poco más de un año, donde 1.3 trillones de dólares se invirtieron en iniciativas de transformación digital en Estados Unidos y casi $1 trillón prácticamente se botó a la basura. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que al meterle tecnología, especialmente estas tecnologías emergentes que son sumamente poderosas, a un proceso que estaba mal, más bien la tecnología exacerba el problema que tenía el proceso, no lo resuelve. ¿Verdad? Entonces, por eso es que es importantísimo que la organización de tecnología, antes de recomendar o tomar la decisión de adoptar tecnologías, tiene que haber ese resolver X que hablábamos. ¿Verdad? ¿Para qué vamos a adoptar eso? ¿Y cómo lo tenemos que adoptar? ¿En qué ruta de transformación? Las tecnologías son un blanco en movimiento, ¿verdad? A veces vemos que no están listas y probablemente nunca estén listas porque van a estar evolucionando constantemente. Yo lo que necesito es entender cómo las tecnologías me van a empezar a resolver mis desafíos de negocio, cómo puedo empezar a aplicar estas tecnologías y conforme las tecnologías van avanzando también en su proceso de madurez, voy poco a poco resolviendo cada vez más mis desafíos de negocio. Pero necesito entender eso, no es simplemente meterle tecnología por meterle. Esto es de acuerdo a un estudio de hace un par de años, podemos ver cómo en banca a nivel regional Latinoamérica, se está aumentando el presupuesto hacia tecnología o temas digitales cada vez más. Yo recuerdo hace 25 años, cuando yo empecé mi carrera profesional en proyectos de consultoría, en ese momento los bancos invertían entre un 5 y un 8% de su presupuesto eran temas de tecnología, ¿verdad? En esos años. Hoy por hoy estamos viendo que son inversiones a veces de hasta 40%, ¿verdad? Para poder mantener ese nivel de relevancia, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que del total de bancos encuestados, ¿verdad? 25, que ahorita no recuerdo, pero era un porcentaje alto, está invirtiendo entre 10 y un 15%. 23 entre un 15 y un 20%. España como benchmark, pueden ver ahí, está invirtiendo 20%, pero bueno, sabemos que en España la banca está mucho más avanzada que nosotros. Y esas son las decisiones que tenemos que empezar a tomar. Entender que el hígado de abrir una sucursal con millones de dólares, ¿qué pudiéramos hacer con esos millones de dólares de una sucursal en meterlos a la plataforma digital? ¿Dónde estaríamos? ¿Verdad? Y el gráfico de la derecha lo que nos indica es dónde se está asignando ese presupuesto. Y como pueden ver en canales digitales es donde más porcentaje grande del presupuesto se está yendo a la inversión de canales digitales. Entonces, para que piensen ustedes más o menos dónde están ustedes en eso. Y tiene que ver más con la situación actual de los procesos de tecnología e innovación. Y aquí podemos ver que la gran mayoría, en cuanto a la ejecución, ¿verdad? Que estemos avanzando, estas instituciones financieras están avanzando en sus planes de transformación digital, precisamente donde más éxito están teniendo una buena ejecución, tiene que ver con precisamente en la parte de canales digitales. Entonces, de nuevo, la tecnología lo que está haciendo es un cambio, una migración de la base de confianza, ¿verdad? De una presencia física de la infraestructura hoy hacia experiencias y la usabilidad de esa tecnología. No tanto en la tecnología per se, sino qué tan usable es un app de un banco versus otro. Puede ser que un banco sea mucho más sólido, entre comillas, que el banco B, pero la usabilidad de la tecnología o la plataforma digital de la banco B es más fácil y por lo tanto tengo más confianza. Entonces se convierte en un banco más confiable, su reputación es mayor y por lo tanto va a ser un banco más sólido en un futuro digital. No es la infraestructura lo que va a dar esa solidez. Y ciertamente el cliente tiene que estar en el centro, como hemos visto, pero ojo que no solamente el cliente. No puedo simplemente tomar la voz del cliente. Necesito complementarla con otra información, porque puede ser que el cliente, lo que el cliente quiere, más bien, y si le hago caso al 100% de eso, puede ser que más bien me esté desviando de ese objetivo estratégico que yo quiero, ¿verdad? Necesito integrarlo con otros elementos. El cliente sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere. Y yo necesito integrarlo con otros datos. Y tampoco podemos perder de vista a los colaboradores. No podemos hacer un proceso de transformación digital, ¿verdad? Pregonar que estamos siendo el banco más
que se está transformando digitalmente hacia los clientes y internamente las personas están trabajando, desgastándose en procesos manuales, en reportes manuales. Necesitamos buscar un balance. La organización que internamente está mejorando la experiencia de sus colaboradores de forma digital va a hacer que el proceso de transformación digital sea más exitoso de cara al cliente. Y entonces aquí en este gráfico, y para banca queda perfecto, ilustrar lo que acabamos de hablar, cómo estamos cambiando el nivel de confianza. Hace 700 años en Florencia, Italia, cuando la familia Medici empezó con el negocio bancario, de nuevo, la confianza radicaba en las paredes de piedra, detrás del cual estaba el dinero. Conforme hemos ido integrando procesos más digitales y tecnológicos donde los clientes participan de los procesos y ciertamente yendo hacia una plataforma más digital, el nivel de confianza va a estar ahí. Yo necesito, no es opcional, migrar hacia esa vitrina digital, porque si no migro ahí y si no estoy en esa vitrina, simplemente voy a dejar de ser relevante. Por lo tanto, si no soy relevante, no voy a tener confianza. Pero ojo que si no hago este proceso de una forma bien estructurada, bien basada en fundamentos estratégicos, con un sistema de medición que me valide hacia dónde estoy yendo para tomar decisiones ágiles, el sistema puede ser que no sea el óptimo, puede ser que esa usabilidad no sea óptima, se me caiga el sistema porque no estoy tomando en cuenta temas de ciberseguridad, por ejemplo, y si el sistema se cae en un futuro digital, lo que nos tomó décadas probablemente de desarrollar esa reputación institucional, la puedo simplemente perder en un momento a otro, ¿verdad? Porque si hay algo cierto es que en las redes es sumamente virulento. Entonces, cualquier mal desempeño, digamos, en cuanto a confiabilidad, puede hacer que una organización no logre recuperarse en ese futuro digital. Entonces, ojo, tenemos que ir hacia allá, no es opcional, pero lo tengo que hacer muy bien para no perder ese nivel de confianza. Bien, la última pregunta que quisiera preguntarles precisamente sobre esta cultura que tiene que ver con hacia la cultura de tecnología, perdón. O sea, sus organizaciones, qué tan de tecnología, qué tan ágiles son para precisamente apoyar un proceso de transformación hasta el cual lo hemos descrito, ¿verdad? En esta organización ambidiestra. Muy bien, veamos las respuestas, por favor. Ok, 42%. Vamos a ver qué dicen ustedes en cuanto a esto. Es muy parecido al anterior, ¿verdad? Vemos como que hay un consenso de un nivel de madurez relativamente medio. Ahorita, de nuevo, vamos a ver los resultados más científicos de los clientes que hemos tenido, pero más que un 17% creen ustedes que está en un nivel medio, ¿verdad? Un nivel medio de madurez. Es consistente. Muy bien. Regresemos a la presentación, por favor. Muy bien, y ya para ir terminando, estos resultados precisamente son lo que hemos nosotros como firma logrado capturar. Esto es de forma completamente consolidada de bancos de Sudamérica y de bancos de la región centroamericana, prácticamente de todos los países donde tenemos clientes del sector financiero. Y pueden ver entonces cómo cada uno de estos 6 elementos que hemos venido discutiendo nos dan un nivel de madurez de 3. ¿Verdad? Ese 3 lo que nos da, si ven abajo en la escala, es un nivel de madurez medio, ¿verdad? Y pueden ver cómo juega cada uno de los elementos. Siendo los elementos de menor madurez, lo que tiene que ver, como les dije, lo que tiene que ver con la cultura de desempeño, hay muchísimo que hacer en cuanto a la mejor forma de medir el desempeño a través de durante un proceso de transformación digital, la cultura de tecnología que acabamos de ver y la cultura de innovación. Está muy cerca a los otros 3, ¿verdad? No es significativa la diferencia, pero sí es interesante entender un poco por dónde están las mayores oportunidades de mejoras a nivel regional. Ciertamente, como les explicaba al inicio, cada uno de estos elementos, cuando nosotros aplicamos esta herramienta, hay varias preguntas dentro de cada uno de estos. Entonces, podemos identificar dentro de cada uno de estos elementos una pregunta puntual sobre un tema puntual de los que hemos
yo les he dado como ejemplo. Entonces podemos tener, ¿verdad?, la facilidad de concentrarnos con mayor nivel de detalle en dónde está la oportunidad de mejora dentro de estos elementos. Pero para que se den una idea, ¿verdad?, la región hoy por hoy se considera que está en un 3.0. Yo creo que está un poco menor, pero eso no está mal, porque ningún banco, digamos, incluso fuera de nuestra región, puede pavonarse de que está a un nivel o pocos bancos más bien, un nivel de madurez alto, ¿verdad? Y tenemos que empezar, ¿verdad? Tenemos que entender cómo ir cerrando estas brechas y no dilatar la decisión, porque no es postergable. Necesitamos hacer un proceso de transformación, empezarlo lo antes posible, porque más bien, si no, vamos a llegar lo antes posible donde no quería llegar, ¿verdad? Como dice una famosa cita también. Muy bien. Y ya para terminar, nada más para cerrar, yo puedo ir al futuro y regresar y decirles que cada uno de sus bancos, cuál es la tecnología o el grupo de tecnologías que ustedes tienen que adoptar o desarrollar. Digamos que yo puedo resolverles eso, que es un tema complicado. Lo cierto es que los procesos tienen que estar alineados. Si no, esas tecnologías no van a dar el retorno sobre la inversión. Yo necesito modificar la forma de operar antes o entender cómo van a ir evolucionando esos procesos. Pero aún así, teniendo los procesos listos, perfectos, y teniendo esa tecnología perfecta, si yo no tengo una razón de conexión emocional con mis clientes, especialmente las nuevas generaciones, que ellos están constantemente preguntando, estas instituciones, ya sea un banco o un retailer o cualquier industria, cómo estas organizaciones están haciendo que este mundo sea mejor a través de su operación. Ellos quieren saber eso y quieren tener esa conexión emocional. Si no existe eso, esas inversiones que estamos haciendo no van a dar los retornos que ustedes esperan. Necesito hablarles a estas nuevas generaciones a través de un propósito superior. ¿Okay? Entonces, ojo con esto, porque no es solamente un tema de tecnología para poder ser exitosos en ese futuro digital. Muy bien, y entonces, si somos exitosos en esta travesía, que nos va a tomar años, de nuevo, se está generando un objetivo subyacente, incluso casi que sin saberlo, y es que se está gestando una nueva cultura organizacional. Y esta cultura es una cultura que abrace el reto y que disfrute el nunca llegar a un destino, ¿verdad? O sea, que estén siempre en una travesía, con incertidumbre, siempre innovando, ¿ok? La cultura que logre hacer eso va a ser una cultura, una organización que va a poder trascender, que va a ser sumamente, va a tener una fortaleza por encima de otras organizaciones, porque la tecnología yo puedo adoptar cualquiera, pero teniendo una organización que le guste siempre estar en esa travesía sin poder atracar ese barco en un puerto seguro, ojo que ahí está la diferenciación. Muy bien, eso es lo que tenía para ustedes hoy. Abro el espacio de preguntas. Claudia, no sé cómo estamos con el tiempo. Muchas gracias por su atención. Gracias, sí, ya estamos llegando muy cerca de la hora, pero sí hay varios comentarios por acá, Fernán, que me gustaría leértelos. Francisco Herrera, desde hace un rato nos dijo, Fernán, saludos, no sé si me adelanto, pero no olvides el elemento de regulación en la banca, al menos en Costa Rica. Sí, la regulación, perdón, es que ahí continuaba, perdón. La regulación es un inhibidor, no obstáculo, pero reduce la capacidad de aceleración y reduce la capacidad de equivocarse. Sí, completamente, ¿verdad? Son camisas de fuerza y lo que dije hace un rato es que eso también se está empezando a romper. Con la pandemia lo hemos podido constatar y tal vez en otros países un poco más, lastimosamente un poco más rápido que acá, pero donde los entes reguladores sí están entendiendo que tienen que cambiar. O sea, ya eso no es opcional, porque les ha tocado para poder mantener la actividad en estos diferentes países, han tenido que permitir temas regulatorios que antes era imposible si no era de una forma física, entregando un reporte, una firma, etcétera, permitir que sea de forma digital. Y eso se va a empezar a hacer la norma. Y entre entes regulatorios, como ustedes saben, también de alguna forma están relacionados en grupos o en federaciones, etcétera, va a haber una presión de cuáles los entes reguladores que son más progresistas o que están logrando hacer más cambios. Así que sí prevemos, en algunos casos va a tomar más tiempo que en otros, pero sí prevemos que va a haber un cambio importante en la forma y tenemos que estar listos. No podemos esperar a que el ente regulador permita. Tenemos que empezar a hacer cambios para que cuando eso se dé, ya yo estar listo y no perder tiempo.
También me parece que hay una pregunta, Claudia, sobre el tema de riesgos, y ciertamente, pero ojo que aquí hay un tema importantísimo. Entre el banco o la institución financiera que logre utilizar mejor sus datos, y especialmente esos datos de última milla, entendiendo los comportamientos y los riesgos inherentes de una persona de acuerdo a su comportamiento, no de acuerdo a un perfil sociodemográfico de ingresos, y que logre tener un nivel de riesgo más inteligente, un análisis de riesgo más inteligente de acuerdo a esa data de última milla, va a ser un componente que lo va a hacer más competitivo, va a ser un diferenciador competitivo las organizaciones bancarias que logren utilizar sus datos de una forma más inteligente. No estoy diciendo que no lo hagan inteligente hoy, estoy diciendo que con el uso de más datos para poder tomar mejores decisiones y minimizar el riesgo. Okay. Aquí Luz Manzano nos dice, el consumidor en América Latina no está listo para digitalizar sus movimientos financieros. Se sabe que Brasil, Argentina, Chile y México son los más avanzados en asuntos de e-commerce. Sin embargo, la falta de confianza en plataformas, la falta de bancarización, entre comillas, tarjetas de débito y de crédito, ante elevados porcentajes de pobreza y en especial los altos índices de falta de acceso a Internet, son los que no permiten avanzar a América Latina a movimientos en canales digitales como lo hace Estados Unidos, Europa o China. Completamente de acuerdo. El tema de bancarización no es un tema de tecnología, es un tema social. Yo no puedo simplemente pasar todo digital porque entonces dejo por fuera un porcentaje altísimo de la población que no va a tener acceso a eso, y por eso también estamos viendo cómo muchas instituciones están de alguna forma, y los entes reguladores están respondiendo a esto para poder permitir aperturas de cuentas simplificadas con temas biométricos para un producto muy sencillo, donde yo no necesito cumplir con un montón de requisitos para poder bancarizar a personas. Eso ya está sucediendo y va a tomar tiempo. Pero claro que lo que está diciéndonos Luz, me parece que era, efectivamente, pero estamos avanzando. Por ejemplo, Ecuador es un país donde hicimos un análisis de esto, es un país que todavía es muy tradicional y les encanta ir, bueno, no sé si les encanta, pero les encantaba antes de la pandemia ir a hacer filas, no les importaba, pero es una de las bancas también más innovadoras. ¿Por qué? Porque la banca sabe que va a venir una ola de nuevas generaciones que van inmediatamente de un momento a otro a adoptar esas tecnologías. Entonces no se están esperando. Si ven solamente que el gran porcentaje de sus clientes actuales están haciendo filas, no quiere decir que no estén haciendo cosas. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ir preparándonos para tener esas capacidades para que en el momento en que sea oportuno poderlas escalar, ¿verdad?, hacia otros segmentos de clientes. De acuerdo. Y luego el último comentario, Fernán, de parte de Cristian Galván. Saludos, don Fernán. Independientemente de la actividad de la organización, ¿cuánto tiempo aproximadamente puedo durar en la transformación digital para saber si realmente la forma en cómo la estoy haciendo es la correcta? Eso, Cristian, ¿te acuerdas de la filmina donde dije lo complicado y lo complejo? Bueno, eso es una pregunta compleja, no tiene una respuesta. Sí. Lo cierto es que por eso es importantísimo el tema de lo ambidiestro, porque yo puedo empezar a ver que estoy avanzando en el corto plazo. Hay cosas que yo necesito hacer, hay cosas que independientemente de la estrategia, aunque no la tenga 100% claro, hay cosas que puedo ir a hacer y mejorar hoy, generar beneficios y usar esos beneficios para empezar a innovar sobre cosas nuevas. Lo cierto es que a través del sistema de gestión de desempeño, donde yo voy viendo si estoy generando datos nuevos, que estoy aprendiendo de nuevos clientes, de nuevos comportamientos, de nuevos gustos y preferencias, y estoy logrando modificar la experiencia del cliente en tiempo, yo estoy avanzando. Pero que yo diga, ya llegué, probablemente no sé si nadie de los que estamos hoy aquí vamos a poder decirlo, porque no sé si vamos a tener el tiempo. Lo que es importante es empezar a ir hacia ese destino, ¿verdad? Y ver que estamos avanzando, ver que estamos progresando, que no nos estamos quedando atrás, que estamos creciendo en market share, en nuevos productos, nuevos segmentos, etc. Ese es el indicador. No, porque el proyecto de transformación digital precisamente no es un proyecto. Es la nueva forma como vamos a seguir para casi que diría yo que para siempre. Siempre vamos a estar evolucionando hacia un nuevo futuro digital. Bueno, nos acaba de entrar una última pregunta. De parte de Humberto dice, muchas gracias, Fernán, excelente presentación. Una pregunta, ¿cómo se mide que un banco sea más digital que otro? ¿Cómo se calcula ese ranking?
Ok, bien, creo que tocamos en un momento con una filmina, con una frase de Brett King, que los recomiendo que lo sigan, es una persona que realmente puede darnos mucha luz en cuanto a estos temas. Él decía que el banco que no está asignando más presupuesto a su infraestructura digital versus su infraestructura física no es un banco digital. Y yo creo que hay un poco de cierto en eso, ¿verdad? Eventualmente, sí, si estamos gastando más en sucursales que en digital, pues no estamos realmente transformándonos mucho todavía. Pero en el ínterin, yo decía que es importante empezar a medir otros indicadores de gestión como cuánto de mis ingresos provienen únicamente de canales digitales versus canales físicos y ver que eso se está tendiendo a revertir. Entonces, si yo estoy logrando hacer esa reversión, yo sé primero que estoy avanzando hacia un proceso de digitalización. Si yo veo que mi reputación y la confianza de la gente a través de mi experiencia, esa propuesta de valor, los atributos de ella están siendo valorados, apreciados por ellos, estoy avanzando, pero tengo que ser ágil para poderla modificar en tiempo real. Estoy avanzando. ¿Cómo hacer un benchmark? Bueno, en la industria financiera, ustedes lo saben más que yo, hay mucha forma de hacer benchmark, pero con indicadores muy tradicionales. Habría que ver si podemos eventualmente a través de, en el caso de Costa Rica, de la SUGEF, eventualmente haya una separación de los ingresos provenientes de diferentes canales. No estoy seguro que hoy esté, pero si está, entonces podemos hacer esa comparación, ese benchmark de los diferentes bancos. Siempre va a haber una percepción de los clientes, hay diferentes medios de comunicación que hacen encuestas, entonces sale el banco que dice que es el más digital, pero es una percepción de los clientes, tiene un poco de cierto, pero ojo que hay que tomarlo con grano de sal, porque hay otros elementos que el cliente no ve. Y entonces tenemos que tener nuestras propias mediciones y saber que estamos avanzando, tener esa claridad, esas preguntas estratégicas y ver que las estamos validando. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Fernán, por habernos acompañado y compartido esta perspectiva. Muchísimas gracias también a los participantes por sus preguntas y sus comentarios. Para ir cerrando, les queremos avisar que en el transcurso del día van a recibir un correo electrónico con el enlace de la grabación de esta charla, además de un certificado de participación personalizado y una encuesta de satisfacción, la cual les agradecemos nos ayuden a completarla. Quedan además cordialmente invitados a las otras 22 conferencias de este evento que apenas está iniciando el día de hoy. Y bueno, también aprovecho para invitarlos a todas nuestras redes sociales, a Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. También fueron el que mencioné, nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias de nuevo, Fernán, a vos y a Baki Asociados de parte de Novacom. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.